Hola, en el vídeo de hoy crearemos una API REST con Spring Boot desde cero. Además, veremos cómo probar el comportamiento de estos endpoints con test unitarios. Comencemos. Comenzaremos por ir a la web Spring.io para generar nuestro esqueleto de nuestra aplicación. En esta ocasión, seleccionaremos Gradle Groovy para el gestor de dependencias. El lenguaje de programación va a ser Java. En Spring Boot Version vamos a elegir la 3.4.3, que al momento de la grabación es la última liberada. En el grupo escribiremos un grupo. Por ejemplo, en este caso vamos a poner io GitHub Verklager. Aquí vamos a poner Hello World, de artifact, de nombre, y este pues es la descripción del proyecto Demo Project for Spring Boot Hello World. La única dependencia que vamos a añadir es la de Spring Web para poder hacer uso de API REST, como hemos comentado. Y a continuación simplemente generaremos. Nos creará un zip y este zip que nos generará será el que descomprimiremos y usaremos en nuestro IDE favorito. En este caso yo voy a utilizar IntelliJ. Una vez que hemos descomprimido, abierto el proyecto e indexado todas las dependencias que necesita, vamos a echarle un vistazo comenzando por el build Gradle, en el que aquí ya nos está indicando que el plugin que está utilizando es la versión que le hemos indicado en el zip. El grupo lo vamos a utilizar en Java 21, que no lo había mencionado, pero la versión que está por defecto y es la que vamos a utilizar aquí. Y como vemos, la única dependencia que necesitamos es el starter web para utilizar REST controller, aparte de esta dependencia para poder realizar test. Todo lo vamos a trabajar en la carpeta de source. Entonces despleguemos y vemos lo que hay. Si yo levanto la aplicación, ahora mismo simplemente está la anotación Spring Boot Application, que es la que hace toda la magia para que se recupere toda la información y se inyecten las dependencias necesarias para levantar contexto de la aplicación Spring Boot. Como podemos ver aquí, ya está empezando a levantarse todo el contexto y todo lo que necesitamos para que la aplicación arranque en un Apache Tomcat, que es el de por defecto, el que trae la dependencia que hemos añadido. Y como podemos ver, ya ha comenzado en el puerto 8080 por defecto. Entonces, si escribimos, por ejemplo, la petición inicial de HTTP con HTTP indicando que es localhost 2.8080, vamos a ver el resultado de un not found. Este not found quiere decir que está levantada la aplicación, pero todavía no hemos indicado ni una línea de código. Vamos a ello. Para ello crearemos un paquete el cual llamaremos controller, y dentro de él crearemos una clase que en este caso pues la vamos a llamar Hello World Controller, en el que la anotación más importante que debemos de tener aquí en cuenta para poder hacer una API REST es utilizar el REST controller aquí. Y con esto ya estaríamos listos para testearlo. Entonces vamos a crear un test, le vamos a llamar Hello World Test. Ya está creado y las anotaciones más importantes que tenemos que utilizar es la de Spring Boot Test, y además de eso, para poder hacer peticiones HTTP vamos a hacer uso del autoconfigure mock MVC. Y para ello necesitaremos un
una dependencia, inyectaremos con AutoWire el mock MVC que vamos a utilizar. Para ello vamos a poner private mock MVC, por ejemplo mock MVC. A continuación vamos a definir ese primer test. Utilizaremos la anotación test y el método va a ser un void should when. Por ejemplo, vamos a indicarle to return default when string matches para el slash. Entonces vamos a hacer uso del objeto que acabamos de definir, mockMVC, con el método perform para hacer una llamada get a query. Pues va a ser, como decíamos, a la de por defecto. Y a continuación vamos a comprobar lo esperado. En este caso va a ser un estado OK y el contenido, que por ejemplo va a ser un string que va a contener el texto hello world. Si nosotros ejecutamos el test, debería de fallar porque no hay implementación. Y aparte, he corrido mucho, hay que indicarle en la firma que lance esa posible excepción. Vamos a ejecutar nuevamente. Y como podemos ver, falla y falla porque no es un 200 sino un 404 como habíamos visto con HTTPy. Vámonos a hacer esa implementación mínima y para ello pues simplemente necesitamos la anotación getMapping para indicarle que es una petición get y aquí queremos un método, por ejemplo puede ser un método que va a devolver ese string que hemos definido en el test, podría llamarse por ejemplo say hello, en el que va a retornar lo que hemos comentado, hello world. Si ahora nosotros volvemos al test y lo ejecutamos, debería de pasar. Como podemos ver, ahora pasa. Entonces definamos el segundo en el que, por ejemplo, en vez de irnos a la de por defecto, vamos a irnos a una que sea by. Incluso vamos a poder pasarle un parámetro para indicarle que el by sea en función de ese nombre que se le pasa y por defecto, si no, pues que ponga, por ejemplo, by word. En ese caso, tu test podría ser similar a este, solo que en este no va a devolver el default, sino que va a devolver el by cuando el string coincida, y en este caso va a ser slash by, se va a esperar también un 200 y en ese caso va a ser by word. Pero hemos dicho que también queremos que se le pase un parámetro, con lo cual tendríamos que añadirle el parámetro que se va a llamar, por ejemplo, name, y le vamos a indicar también que el valor va a ser fair, por ejemplo, con lo cual ya no sería byWord sino byFair. Si ejecutamos este test, como no lo tenemos implementado aún, va a fallar. Efectivamente está fallando, y en este caso va a fallar porque pues un 404 igualmente no existe. En vez de un 200. Vamos a implementarlo. En este caso también utilizaremos la notación de getMapping
y devolveremos igualmente un string, say by por ejemplo. Y aquí, como hemos dicho, vamos a utilizar un parámetro. Para ello, primero le tenemos que indicar el path. En este caso, como no es el de por defecto, tenemos que actualizar este valor poniendo by. Además, tendremos que añadir el parámetro, que es un request parent. Y este request parent va a ser con el valor name, como hemos definido, y con un valor por defecto que va a ser word. Si no le pasamos un texto que escriba por defecto ese valor, y ese va a ser nuestro parámetro string name, por ejemplo. Y aquí vamos a decir que vamos a devolver ese string con el formato de by y lo que le hayamos pasado por parámetro. Un string y una exclamación, por ejemplo. Ahora aquí irá el name. Si volvemos a irnos al test, byfer con la exclamación debería ahora de pasar. Como podemos ver, ahora pasa. Si ejecutamos los dos, deberían de pasar sin problemas. Ahora podríamos añadir un tercero para estar seguros de que si no le pasamos parámetro, el valor va a ser by word, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo va a devolver by word? Pues cuando se le llame a by, pero no se le pase ningún parámetro. Si ejecutamos este test, debería de pasar sin problemas. Ha pasado. Vamos a lanzar ahora todos los test de la clase para ver que está funcionando perfectamente. Y efectivamente, todos pasan. Ahora si ejecutamos el grid del test, funcionará y nos aseguraremos de que todos los están pasando por consola. Ahora a continuación usaremos el comando boot-run para levantar la aplicación. Ya la tenemos nuevamente levantada con el contexto en el path inicial. Por aquí debería de aparecer el puerto 8080. Y si abrimos otro terminal y lanzamos el http get localhost al 8080, el de por defecto es el de slash, deberemos de obtener ese hello world. Y si en vez de al slash, que es el de por defecto, utilizamos al by y no le pasamos ningún parámetro, vamos a obtener ese byteword. Si por el contrario le queremos pasar el parámetro name para indicarle que no ponga el valor por defecto, en http se lo indicaremos comentando lo siguiente: name igual a fer. Y ya vemos que aparece el texto de byfer. Y con esto ya tenemos levantada nuestra API REST en el que estamos aceptando peticiones GET tanto para el raíz como para el by, y al by le podemos pasar un parámetro name o no. Bueno, resumiendo, hemos visto cómo crear una API REST con Spring Boot desde cero, además de crear tests unitarios
para revisar el comportamiento de estos dos endpoints que hemos creado. Si te ha gustado el tutorial, dale like, suscríbete y gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.